Hola gente, Michael Iriarte saluda y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la desinformación y la cultura de la censura que actualmente existe en las plataformas digitales y en los medios de comunicación streaming tradicionales. Este es un tema que quería hablar ya que actualmente, sobre todo en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso YouTube, se encuentran cierto tipo de comportamiento de censura, se encuentra actualmente mucha desinformación y se encuentra esta cultura de la cancelación cuando hablamos acerca de temas que no son aquellos temas que agradan a esta cultura progre occidental que existe actualmente. Eh, Cabe decir que, bueno, que estos temas vamos a hablarlo así en tipo de discusión. De mi parte, yo voy a estar dando más que todo lo que es mi opinión acerca de este tema en específico. Y comencemos hablando acerca de la desinformación. La desinformación lamentablemente ha sido un mal que la sociedad moderna ha sufrido desde que empezaron a aparecer todo este tipo de tecnologías. Cuando nosotros hablamos de la información, cuando nosotros queríamos encontrar información verídica acerca de algo, nosotros íbamos a los canales tradicionales efectivos, que eran, por ejemplo, la escuela, la universidad y las bibliotecas. Es decir, si nosotros queríamos antes, si nosotros queríamos aprender algo, nosotros no íbamos a alguno de estos canales tradicionales que contenían la información que nosotros queríamos aprender. Es decir, si nosotros queríamos saber algo de historia o algo de biología o algo de ciencia, nosotros íbamos a una escuela donde se enseñara eso y se nos impartía ese conocimiento. Actualmente vivimos en un mundo enteramente conectado. Es decir, la tecnología y el Internet ha causado que nosotros estemos constantemente conectados a una red de información gigante, enorme, en la que conseguir información acerca de cualquier cosa es realmente sencillo. Es decir, poder encontrar información acerca de cualquier tema que piense en este momento solamente me cuesta unos 3 segundos de googlearlo y inmediatamente tengo toda esta masa de información proveniente de todo el mundo. Esto claramente ha venido trayendo lo que es el mal de la desinformación también. Es decir, y aquí tocamos un tema que es también importante tocar, o sea, porque nosotros hablamos de desinformación, pero también antes de eso debemos hablar acerca de lo que es la verdad. O sea, la verdad es la percepción de lo que nosotros pensamos y de lo que es la realidad. Entonces, ahora bien, hay un actor que es un autor, él es un autor cristiano de libros cristianos, se llama Watchman Nee, era un autor chino, y él decía que la verdad siempre tiene dos lados. Entonces, y pienso yo que él al decir que la verdad tiene dos lados, él dice que un solo hecho puede ser interpretado de dos maneras. Y eso es lo que nosotros podemos decir. A ver, la verdad puede estar sujeta a interpretaciones, es decir, un mismo hecho puede ser interpretado de una manera por una persona y de otra manera por otra persona. Y lo que nosotros percibamos que va acorde a lo que nosotros pensamos y a la realidad, nosotros podemos entonces seleccionar como la verdad. Entonces, ese tema de la verdad es un tema bastante delicado, porque lo que puede ser verdad para mí pues no es la verdad para ti. Es decir, tú podrías interpretarlo o otra persona podría interpretarlo de otra manera. Es por eso que a mí me gustan los números, porque los números, en mi caso, para mí representan la verdad absoluta. Es decir, lo cuantitativo puede decir cuál es la verdad acerca de algo. ¿Por qué? Lo digamos en este ejemplo. Por ejemplo, hablamos en el ejemplo de mi caso, el caso de mi país, Venezuela. Yo vivo en un país donde hay muchas personas que apoyan al gobierno, que ellos creen que la verdad es que el país está bien, que el país tiene problemas, por supuesto, ellos también lo creen, pero que el país no está tan grave como ellos creen. Y está en mi caso, que yo pienso que el país es un desastre, que el país está
completamente arruinado. Entonces, para yo poder demostrar que lo que yo digo es la verdad, yo me remonto a los números. Hablo de los 6 millones de migrantes y desplazados externos que tiene Venezuela en todo el mundo, más que todo en países latinoamericanos. Hablo de la crisis migratoria que se está viviendo ahorita en la selva de Dorián, con más de 40.000 venezolanos que han pasado en los primeros 6 meses del 2022. Hablo acerca de los índices económicos venezolanos, hablo acerca de cuánto gana un venezolano, que son aproximadamente 20 25 dólares mensuales en un trabajo decente y en un trabajo público. Entonces, los números me ayudan a mí a identificar la verdad. Ahora, actualmente estamos en un momento en la actualidad en el que la verdad está muy sujeta a interpretaciones. Está muy sujeta a interpretaciones. ¿Por qué? Porque las redes sociales le han dado voz a todo el mundo. Es decir, en las redes sociales todo el mundo tiene una voz, lo cual me parece bien. A ver, no estoy a favor de la desinformación, por supuesto que no, pero me parece bien que las redes sociales tengan el poder de darle voz a las personas para poder hablar acerca de los temas que los aquejan como seres humanos. Es decir, esta plataforma, por ejemplo, me da la oportunidad a mí de yo poder hablar acerca de aquello que me aqueja como ser humano y de yo poder comunicar la idea o el valor que tengo dentro de mí que quiero comunicar con los demás. Y eso a mí me parece maravilloso. Ahora bien, esto mismo puede tener otro lado, un lado un poco más oscuro, que es el lado de la desinformación. Es decir, tenemos personas que hablan de lo que ellos interpretan o comprenden como la verdad y entonces lo promueven a través de sus redes sociales, que es lo que actualmente se conoce como la desinformación. Ahora bien, ¿cómo combatimos o cómo podemos nosotros combatir esta desinformación que estamos viviendo actualmente dentro de las sociedades humanas modernas? Eh, Primero, hay que obtener o conseguir canales de información que nosotros consideremos verídicos, que nosotros consideremos verídicos. Y si seguimos hablando de las interpretaciones, por ejemplo, eh, podemos hablar actualmente de lo que está pasando con los canales de televisión de información tradicional, sobre todo en los Estados Unidos y sobre los periódicos. Recientemente se hizo una encuesta en los Estados Unidos acerca de cuán confiada estaba la gente de los medios de comunicación, de televisión y de los periódicos. Y resulta que aproximadamente las personas creían un 11% en los periódicos y un 9% en la televisión. Es decir, estamos hablando de un récord en confianza hacia estos medios de información tradicionales, los más bajos en la historia. Y ello seguirá bajando. Personalmente yo pienso que estos canales de televisión de información y que estos periódicos terminarán desapareciendo en el futuro porque ya no serán lo suficientemente confiables. Es decir, ya dejaremos de que estos canales de información eh, elijan por nosotros, la población, cuál es la verdad que nos interesa escuchar. Nos cansaremos de que nos manipulen, porque eso es lo que hacen estos canales de televisión. Dejaremos que estas personas manipulen nuestra mente, nos manipulen como seres humanos. Entonces, y buscaremos canales de información o buscaremos fuentes de información que nosotros consideremos más confiables. Entonces, la desinformación. Ahora bien, esta es una interpretación personal acerca de lo que puede pasar con estos medios para obtener información tradicionales. Actualmente vemos que cada vez más las personas recurren a maneras más personales de obtener información, como estos videos, como podcasts, como personas a las quienes han puesto su confianza, personas a las que siguen, personas que en la cual están de acuerdo con su opinión. Por eso también es que tenemos un mundo cada vez más parcializado, ¿ok? Cada vez más estamos en un mundo, lo cual a mí me parece realmente un poco peligroso,
en el sentido de que la parcialidad se ha convertido en el pan de cada día y que la parcialidad ha alcanzado extremismos que realmente están dañando la sociedad moderna. Ahora bien, para hablar acerca de la cultura de la cancelación un poco antes de terminar este video, la cultura de la cancelación, a mi parecer, la cancelación y la censura es el mayor daño que le estamos haciendo a la comunicación en estos tiempos. ¿Okay? Estamos hablando de personas a las cuales si algo les molesta, y me refiero más que todo a ciertos grupos a los cuales si algo les molesta, eh, la solución es callar esa voz disidente entre todas las otras voces. Y yo creo que eh, terminará ocasionando daños que a lo mejor no puedan ser rescatables después. O sea, a lo mejor no podamos rescatar lo que actualmente tenemos si seguimos dejando que la censura y que la cancelación siga tomando control de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Es decir, eh, las voces disidentes, incluso algunas extremas, también necesitan ser escuchadas. Lo dije al principio de este video, a mí me parece maravilloso que las redes sociales le hayan dado voz a todo, porque yo pienso que todas las voces deben ser escuchadas. Ya luego nosotros personalmente decidiremos si esa voz es la que nosotros queremos seguir escuchando o no. Es decir, el problema no es la voz que está hablando, el problema es nosotros, cómo la interpretamos y qué nosotros podemos decir al respecto. Hay personas que están mal en sus argumentos o que nosotros queremos que están mal en sus argumentos, por supuesto que sí. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos. O sea, eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Pero nosotros actualmente hemos llegado al extremo de que si estamos en desacuerdo necesitamos acabar con la vida social de esa persona, necesitamos sacarlo de las redes sociales, necesitamos callar su voz permanentemente porque no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Eso es algo que comúnmente se está viendo cada vez más en la actualidad, comúnmente cada vez se ve más en las redes sociales y comúnmente también se ve cada vez más también en la vida personal de la persona. Es decir, una persona prácticamente no puede hablar de lo que quiere por la calle sin ser mal visto o sin ser refutado groseramente en la calle también. Ahora bien, ¿cómo combatir esto? Yo pienso que nosotros eh, como sociedad debemos levantar nuestra voz en contra de la censura. ¿Por qué? Porque primero será aquellos y luego será a nosotros. Así es como trabaja el sistema. Así es como trabaja el sistema. Así es como se callaron las voces de la oposición cubana. Así es como se han callado las voces de la oposición venezolana. Y se ha levantado ahora una falsa oposición en Venezuela que dice defender los derechos de los venezolanos y preocuparse por la vida de los venezolanos, pero es falso, es completamente falso. Entonces, queda de parte de nosotros levantar nuestra voz en contra de la desinformación, es decir, para aclarar lo que es la verdad, ¿ya? Para aclarar lo que son los verdaderos hechos. Hay algo este, que nosotros debemos entender y es que ahí están los hechos. Sujeto a interpretaciones, claro que sí, pero nuestra interpretación debe de ser la más lógica, la más acorde. Yo no puedo decir que Venezuela se está arreglando, por ejemplo, como dicen muchas personas, o que Venezuela está bien, cuando millones y millones de venezolanos siguen saliendo del país por la pobreza, por la falta de alimento, por la falta de oportunidades, por la falta de una vida digna. No podemos hablar de que Cuba es un paraíso, una isla hermosa, cuando la pobreza, cuando la enfermedad y cuando la miseria está acabando con la población cubana. No podemos decir que Colombia es un gran país cuando la corrupción y la criminalidad está acabando con el país. No podemos decir que Ecuador cuando la corrupción política está acabando con el país ecuatoriano. Es decir, nosotros tenemos que ir a los hechos y hablar acerca de estos hechos, interpretarlos de la manera más lógica y humana posible. Ahora, aquellas personas que utilizan los hechos e interpretaciones para servirse de intereses personales son unos miserables, sinceramente.
O sea, son personas que no tienen ningún tipo de respeto por los demás y que no merecen ningún tipo de respeto también para ellos. Son personas que juegan con los sentimientos de la gente, son personas que juegan con la necesidad humana de su población y son personas que verdaderamente deberían ser llevados delante de la justicia. Ahora bien, esto es un tema que yo no quiero tocar, yo lo que quería tocar acá era el tema de la desinformación y la cultura de la cancelación. Creo que lo he hecho, he hablado acerca de lo que es mi opinión acerca de esto. En un próximo video nos podemos ver de nuevo. Hasta luego.